En nuestra última fase de prácticas profesionales comprendimos que sistematización es un proceso por medio del cual el docente en formación toma parte de un contexto y ésta de alguna manera modifica su forma de ver la educación. Muchas veces la educación se queda en la organización de actividades físicas y en la reproducción de conocimientos que la literatura científica nos pone al alcance, pero en la sistematización de experiencias abre nuevas formas de ver el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo de hallar formas de cómo transformarlo. Pareciera que todo está bien, pero no todo está bien cuando el docente en formación encuentra una situación para problematizarla. Y con esto no se quiere decir que todo sea peor, sino que encuentra una causa para hacer mejor su trabajo. De tal forma que la sistematización obliga primero que todo a ser autocrítico, a entender mejor para qué se es docente de educación física y qué hacer para impactar y ser diferente en el campo. Así las cosas, la partida de una buena sistematización es el saber y la práctica del docente. Una vez que se es autocrítico, viene la crítica del sistema, de la cotidianidad y cómo en un contexto se descubre no una problemática, sino muchas, las cuales se deben empezar a priorizar para el bien de los educandos y que además esto pueda hacer que lleve a personalizar la educación en algunos momentos del proceso. Seres Felices es un programa de formación integral a través de actividades propuestas desde la educación física que pretende mejorar la calidad de vida de los futuros seres. Hablamos de abordar la formación desde la primera infancia. Se opta por trabajar en el jardín infantil los colores del arco iris con niños de 5 a 6 años. Seres Felices, educación desde el vientre y para siempre, se basa en la primera infancia, ya que es aquí donde el cerebro pasa por grandes transformaciones y que su crecimiento y desarrollo son resultados de la interacción de la genética y el entorno. La educación física se encuentra en esta situación un potencial para diseñar actividades llenas de experiencias e interacción con el ambiente que permitan un incomparable aprendizaje y desarrollo integral. Hablamos exactamente de la destreza en la motricidad fina, que será la base para toda la vida. Hablemos exactamente de la escritura. Hemos evidenciado que es un estímulo muy importante por tratar en la primera infancia, ya que por la carencia de la misma, los niños avanzan su escolaridad teniendo una mala caligrafía. Incorporan el cansancio mucho más rápido a la hora de la escritura. Incluso los dedos les duele por no tener una técnica adecuada al escribir. Por esto de aquí nace nuestra necesidad de crear un servicio que estimula la motricidad fina, buscando la mejora de la caligrafía para que el niño se vea beneficiado, no solo en sus años escolares, sino de por vida, ya que aunque aún atravesamos la tecnología como mayor pilar fundamental y que incluso constituye muchas de las funciones propias como individuos, la escritura siempre será una realidad para la vida humana. ¿Cómo Seres Felices logrará los resultados? La primera dificultad es el carácter polisémico que tiene la educación física y sobre todo no ser considerada como ciencia por no tener claro un objeto de estudio. Le Bolch 2001 en Forero 2015 partió de la hipótesis que el movimiento tenía una importancia fundamental en el desarrollo de la persona. Por lo tanto, esta ciencia del movimiento no era una ciencia teórica donde se reflexionara sobre el movimiento, sino una ciencia aplicada, o sea, que debe tener aplicación a todo concerniente al movimiento y a la enseñanza de la persona, lo que denominó psicocinética o educación por el movimiento. Por otro lado, Jean Perleva se cuestiona el objeto original de la educación física y acepta que la educación física no es una ciencia, sino una actividad que se sirve de las otras ciencias. Propone la praxeología motriz como ciencia que estudia el movimiento. Afirma, es toda la personalidad del practicante la que está en juego cuando actúa y mueve su cuerpo. Resalta el carácter social de la educación física y uno de los términos es la sociomotricidad, que tiene como eje central la relación que establecen las personas que actúan con los demás interventores, de tal forma que Seres Felices se sujeta a que las niñas y los niños en edad preescolar están en la etapa de su vida en la que pueden formar las bases para su dimensión motriz a través del movimiento que permita la formación integral para afrontar con éxitos la vida. Seres Felices, educación desde el vientre y para siempre, nace como una forma de aportar a la educación del ser desde un reto de emprendimiento y que analizando el sistema educativo y las críticas en los resultados de la educación colombiana,
pone en manifiesto que los estudiantes colombianos llegan a la universidad y muchos terminan sus estudios superiores con muy poca capacidad de comprensión de lectura y por ende con muy poca capacidad de escritura. Se analiza también que los estudiantes carecen de autonomía y de seguridad frente a los procesos académicos y se sabe que lo que no se aprende durante los primeros 5 o 6 años de vida es muy difícil adquirirlo después en años posteriores, y hablamos no solo de esos conocimientos básicos de lectura, matemáticas y otras ciencias, sino a esas habilidades sociales y a la inteligencia emocional que permite seres más plenos y felices. Por ello, nuestra propuesta de emprendimiento nace con la intención de transformar a los futuros estudiantes con una intervención formativa y educativa desde el vientre, reconociendo que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el ciclo cognitivo, emocional y social del ser humano. Gómez, 2015, que la educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño por su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias de socialización pedagógica y creativas, y que está ligada a la etapa prenatal. En el desarrollo del prototipo nos reducimos a realizar las intervenciones preescolar por la dificultad de hallar madres embarazadas, pero también en el preescolar nos vimos obligados a reducir la intervención solo a niños en edad de preescritura, por la diferencia en las características del desarrollo de una edad a otra. Se delimita entonces la población para la sistematización a los estudiantes de transición del jardín infantil, los colores del arco iris. La razón: el poco desarrollo que tienen los estudiantes en la preescritura, debido a la poca estimulación de la capacidad visomanual, motricidad fina y postura corporal, frente al correcto y adecuado agarre del lápiz. Se evidencia en un ejercicio de motricidad fina que algunos estudiantes no logran armar pinzas con sus dedos índice y pulgar al momento de armar bolitas de papel. Algunos usaban toda la mano para trasladar bolitas de la mesa al recipiente. Algunos presentaban incluso ansiedad por no lograr agarrar bien las pelotas. En la escritura de su nombre, algunos no lograron mantener el tamaño regular de las letras. Se realiza 12 intervenciones, 5 durante la implementación del producto mínimo viable, que permite la observación de contexto y el diagnóstico del problema, y 6 intervenciones aplicadas a resolver la problemática diagnosticada. En el transcurso de las intervenciones prácticas se implementan actividades que permitieron a los estudiantes conseguir un mejor agarre del lápiz a la vez que mejoraron su postura en el momento de escribir. Se apuntó entonces a plantear y realizar actividades que permitieran alcanzar el objetivo para optimizar la motricidad fina y las habilidades manuales, utilizando el juego como elemento principal y como mediador para alcanzar los objetivos. En relación con el proceso de implementación en el jardín Los Colores del Arco Iris, se encontró en el grupo jardín que solo hay un niño en inicio, 5 en proceso y 4 en logrado. También se encontró que 3 de los 4 niños que están en logrado son niñas. Esto infiere que las niñas motrizmente están mejor que los niños, además que en las clases las niñas estuvieron más atentas y realizaron mejor las actividades. Todos los estudiantes desarrollaron el proceso de enseñanza-aprendizaje empleado en las clases presenciales y disponiendo de momentos de reflexión en rondas. La mayoría de los estudiantes participó en las clases plenamente diseñadas para la mejora de la motricidad de las manos y dedos. Aún así, el jardín como modo de prevención también manejó la virtualidad. Como debilidad, se detectó que tanto los padres como el jardín no tenían el suficiente conocimiento para impartir clases virtuales y que los niños no tenían el suficiente apoyo de sus padres para que sus hijos recibieran educación, y por el otro lado, para que sus hijos mejoraran su caligrafía. Puede ser falta de interés y de importancia. En el año 2020, a raíz de la pandemia, los procesos de enseñanza-aprendizaje quedaron a cargo de los padres. Incluso cuando el jardín inició clases presenciales, quedaron muchos niños en las casas. Esto por temor al contagio. Por otra parte, fueron 10 los niños que siempre asistieron a las intervenciones, pero en general se intervinieron aproximadamente 15. Esto quiere decir que el impacto se midió por parte de los 10 niños que siempre asistieron, y aunque se tuvo como referencia ítems que son alineación, inclinación, espaciamiento, grosor de la línea y tamaño, también hay que mencionar que se evaluaron físicamente.
Esto quiere decir que se tuvo en cuenta la postura, motricidad fina, motricidad gruesa y la fuerza de los dedos. El 10% de los estudiantes motrizmente no resalta. Cognitivamente hay algo que interviene, ya que en las instrucciones y tomas de decisiones no son las adecuadas. El 50% de los estudiantes sí captan las instrucciones y motrizmente están bien. Sin embargo, el 40% de los niños sí sobrepasan a los demás. Algunos mencionaron que ya habían tenido trabajo para el mejoramiento de la caligrafía, pero no con ejercicios físicos. También mencionaron que les gustaba más porque podían jugar y correr, y en las niñas eran un poco más atentas y ayudaban en el control o manejo del grupo. Al inicio se evidencia en algunos niños poco control sobre su cuerpo o se les dificulta actividades de equilibrio como la marcha sobre la línea, equilibrio dinámico o el simple proceso de mantener una postura correcta de equilibrio estático. Se decide entonces trabajar la motricidad gruesa, el equilibrio desde la postura de la columna para luego llegar a la motricidad fina. También para esto permita mejorar la postura al momento de la escritura, porque esta tiene gran relevancia a la calidad de la caligrafía. En esta línea y ya concretamente en higiene postural, Perea 2004 expone que algunos estudios realizados ponen de relieve que el peso de la mochila, los hábitos posturales incorrectos, el sedentarismo y la práctica inadecuada del deporte son, entre otras, las causas de los problemas de espalda. Por esto es muy importante controlar y corregir la posición corporal en edades tempranas. La sistematización de experiencia pedagógica es un proceso que permite organizar las vivencias de una determinada intervención previo diagnóstico de una problemática. La intervención debe ser dirigida a cambiar una realidad, es decir, impactar a la población objetivo, donde se aplica una planeación con miras a generar cambio. No es solo planear desde lo que el currículo de una institución contempla, sino planear frente a la diversidad que presentan los estudiantes en un aula. La sistematización de experiencia debe estar ligado a la necesidad que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no porque se den los procesos quiere decir que están bien. Es necesario contemplar qué sucede alrededor, que arroje información sobre ciertos comportamientos sociales de los educandos que permitan una intervención acertada, dinámica, participativa en lo que tiene que ver con las prácticas sociales y educativas, logrando una interpretación crítica que luego se pueda ordenar y reconstruir arrojando un impacto cuantitativo y cualitativo. Este proceso de sistematización se genera a través de la narrativa y el uso de las técnicas de la investigación que logren el análisis, la interpretación, clasificación y la valoración que puede servir de conocimiento para nuevas intervenciones.